Hola, nosotros somos Cortés Ortiz Aranza y de la Cruz Hernández Yasmín y les vamos a hablar acerca del área foliar y la modelación matemática que se puede realizar con estos datos. Primero, ¿qué es la modelación matemática? La modelación matemática es un intento de describir algún fenómeno del mundo real en términos matemáticos. Puede ser el crecimiento de una población, el movimiento de un auto, su velocidad, su aceleración, enfermedades humanas como la actual pandemia, el comportamiento del clima. También pueden ser fenómenos sociales como la deserción escolar, la pobreza, la educación y la salud. Los modelos matemáticos han sido construidos en todas las ciencias, tanto físicas como biológicas y sociales. Los elementos que lo componen son tomados del cálculo, el álgebra, la geometría y otros campos afines. En un modelo matemático se establece un conjunto de relaciones de igualdad o de desigualdad, definidas en un conjunto de variables que reflejan la esencia de los fenómenos en el objeto de estudio. Formalmente, un modelo matemático M es una estructura donde R es el conjunto de relaciones y V es el conjunto de las variables. Generalmente, los métodos que se utilizan para estudiar el fenómeno biológico son la construcción de un modelo matemático o bien el uso del método científico, el cual está basado en la observación y la descripción, el desarrollo de hipótesis o explicaciones, la comprobación por experimentación de dichas hipótesis y la aplicación de estos conocimientos en la resolución de problemas similares. Para poder modelar un fenómeno biológico o dado un problema del mundo real, el proceso de la modelización matemática tiene 4 pasos: el estudio de la situación real, la elaboración del modelo matemático, la solución del modelo y la validación del modelo. En la primera parte se identifican y nombran las variables y se establecen hipótesis que simplifiquen el fenómeno lo suficiente para que pueda tratarse matemáticamente. En lo anterior se pone a prueba el conocimiento de la situación física y las habilidades matemáticas para obtener las relaciones entre las variables. En algunas situaciones en que no se dispone de una ley física, es necesario realizar una recolección de datos para reconocer patrones, interpretando los mismos numéricamente, gráficamente e incluso podrían sugerir una representación algebraica. En el segundo paso se determina si los datos son los adecuados para realizar una modelización. Se verifica si estos datos permiten identificar variables dependientes o independientes. Después, se identifican las leyes conocidas que se relacionan al fenómeno y finalmente se elige un modelo matemático. Generalmente es el más sencillo y que expresa el fenómeno, o también se puede construir o completar algún modelo ya conocido para incorporar nuevas características. Para el tercer paso solo se resuelve el modelo elegido o realizado. Antes se identifica a qué área matemática pertenece y la formación en la que está planteado para poder resolverlo. En el último paso solo se verifica si el modelo satisface el modelo estudiado. Para modelar un fenómeno real matemáticamente son necesarias herramientas para su elaboración, principalmente aprendizajes matemáticos como identificar el tipo de modelo matemático que se plantea. Puede ser determinista o estocástico, continuo o discreto en una o varias variables. También es necesario reconocer si se puede resolver o no analíticamente y si es necesario resolverlo numéricamente, identificar qué métodos numéricos o software se pueden emplear y lo mismo si son simulaciones. Reconocer las soluciones del modelo que se están presentando es importante, ya que de esta manera se facilita el proceso para la validación del modelo. Y aún más importante es estar familiarizado con la terminología del tema o del área del conocimiento, ya que sin estas no se podría empezar a realizar un modelo. Otras herramientas que nos ayudan a modelar un problema son los datos estadísticos. Estos pueden ser introducidos a programas como Excel o GeoGebra para realizar su análisis o realizar esquemas que faciliten su visualización. También pueden hacer uso de simulaciones como PET e incluso programas que faciliten la recolección de datos. En este caso, en el problema que se va a resolver, se pudo hacer el uso del programa ImageJ, que permite calcular el área foliar solo con la foto de las hojas. Sin embargo, se optó por realizarlo manualmente. En este problema se hace uso del programa de Excel
para los análisis y la realización de gráficas y herramientas para linealizar los datos como los mínimos cuadrados. Entrando al tema del área foliar, el área foliar está definida como la cantidad de superficie de una hoja que posee una planta. Este incluye los tejidos fotosintéticamente activos como las hojas y los tallos. Este es importante porque ayuda a estimar el índice de área foliar para establecer la capacidad de las plantas para interceptar luz, realizar fotosíntesis, su crecimiento, la transpiración y el balance de energía. En la agricultura sirve como una herramienta para poder desarrollar modelos de predicción de cosecha, de crecimiento, desarrollo y rendimiento agronómico de los cultivos y para estimar la capacidad de asimilación de luz de las plantas, ya que la distribución de la masa foliar afecta la eficiencia del uso de la luz. La determinación del área foliar constituye un parámetro fundamental en la evaluación del desarrollo y crecimiento de los cultivos, en estudios de requerimientos hídricos y eficiencia energética y en la determinación de daños producidos por patógenos y plagas. Antes que nada, el desarrollo de modelos matemáticos a partir de medidas lineales de una lámina foliar para predecir su área fotosintética se ha usado en diversos estudios de crecimiento y desarrollo de diferentes especies. Las más comunes tenidas en cuenta en las ecuaciones de estimación son longitud de la hoja, ancho de la hoja, longitud del picelio, diámetro del picelio o combinaciones entre estas variables. El modelo matemático puede ser obtenido por la correlación entre la longitud de la hoja, ancho o longitud por el ancho, con el área foliar real de dicha hoja a través del análisis de regresión. Por esta razón, el empleo de las medidas lineales de las hojas asegura de una manera indirecta la determinación de esta variable tan importante en los estudios de crecimiento. Pero para esto es necesario primero contar con una función matemática sencilla o simple que sea lineal, que es en este caso, que es y es igual a mx más b, que relacione o permita hacer un dicho cálculo de una manera sencilla. Y bueno, como podemos ver aquí, estos son unas regresiones lineales que vimos en una práctica en la cual nos guiamos mucho para obtener nuestros propios resultados, en donde aquí se ve la línea recta y su ecuación. Aquí en esta imagen podemos ver que se midió el ancho y su longitud de la hoja. Y bueno, nuestro problema es que medimos la longitud, ancho y área de 14 muestras de una especie de hoja, en donde los resultados fueron los siguientes. Aquí en esta tabla tenemos el número de hoja, el área, la longitud y el ancho. Primero sacamos el área, que lo hicimos a base de figuras geométricas como cuadrados, rectángulos, y contamos los cuadritos que sobraban uno por uno. Estos eran milimétricos y los pasamos después a centímetros, como se ve en los datos de la tabla. Después, para sacar la longitud, fue de este punto a este punto y el ancho fue de aquí a acá. Y bueno, graficamos tres posibles modelos matemáticos, que sería el área contra el ancho, el área contra la longitud y el ancho, y el área contra la longitud, en donde el primero nos dio una r cuadrada que es igual a 0.7088, el segundo nos dio una r cuadrada igual a 0.8597 y el último nos dio un r cuadrado de igual a 0.6757. Por lo tanto, hasta ahorita podemos ver que la mejor correlación sería el área por la longitud por el ancho. Sin embargo, nosotras adaptamos la r cuadrada para que se acercara más a 1, por lo cual se eliminaron ciertos datos. Así quedó nuestros nuevos datos y nuestra nueva tabla, en donde al final resultaron ser solo 10 hojas de las 14 que teníamos. Las herramientas matemáticas para resolver el problema, nosotros ocupamos el método de mínimos cuadrados. Este método nos permite adaptar una línea recta óptima a una muestra de datos u observaciones tomadas y detonadas por las variables x y y. Se deben encontrar los valores de los parámetros que minimicen la suma de los errores al cuadrado. Como primer ejemplo vamos a tener el área contra la longitud. Entonces,
Vamos a sacar el producto de y por x. Entonces va a ser la longitud por el área y sacamos su resultado, y la longitud al cuadrado le sacamos el resultado. Esto va a ser para todos los valores y respectivamente se sacan la sumatoria. Aquí vamos a ocupar estas dos ecuaciones, que es para determinar la pendiente y la intersección con el eje y, en donde n va a ser el número total de hojas, que en este caso van a ser 10, en donde se va a multiplicar por la sumatoria de la longitud por el área, que es en el primer caso, menos la sumatoria de la longitud de la sumatoria de la longitud por la sumatoria del área, entre el número de hojas por la sumatoria de la longitud al cuadrado menos la sumatoria de la longitud, y esto va a ir al cuadrado. Esto es diferente de esto, cabe mencionar. Y para la intersección de B va a ser la sumatoria del área por la sumatoria de la longitud al cuadrado menos la sumatoria de la longitud por la sumatoria de la longitud por el área, entre el número total de hojas por la sumatoria de la longitud al cuadrado menos la sumatoria de la longitud al cuadrado. Y bueno, ¿qué nos dan estos resultados? Aquí, como podemos ver, nuestra pendiente va a ser de 3.99 y nuestra intersección es menos 12.135. Veamos qué pasa en nuestra gráfica. Como nos podemos dar cuenta, sacamos bien la ecuación, es la misma que nos arroja Excel. Sin embargo, la r cuadrada es igual a 0.7. Entonces no se acerca todavía a 1, por lo tanto tendríamos que checar el siguiente modelo matemático, que es el área contra el ancho. Entonces sacamos también el producto, que es ancho por área, y el ancho ahora va a ser al cuadrado. ¿Qué pasa aquí? Vamos a sacar la sumatoria de todos y vamos con nuestras ecuaciones. Bueno, sacamos la pendiente y la intersección del eje Y. De igual manera sustituimos los datos y nos va a dar que tenemos una pendiente de 6.6, por decirlo así, y después vamos a tener una intersección con el eje Y de menos 6.9, ¿no? Si redondeamos. Como nos podemos dar cuenta, los datos son iguales que lo que nos dio Excel. Sin embargo, nuestra r cuadrada sí tiene un valor cercano a 1, pero vamos a ver qué pasa con la siguiente, que es el área contra la longitud por el ancho. De igual manera, sacamos el producto de la longitud por el ancho por el área y la longitud por el ancho al cuadrado. Obtenemos las sumatorías, ocupamos nuestras ecuaciones, obtenemos nuestra pendiente, que es 0.6418, y nuestra intersección con el eje Y, que es 0.6351. Aquí tenemos nuestra gráfica. Como nos podemos dar cuenta, de igual manera que las otras, tenemos los mismos datos en ecuación y la r cuadrada es más cercana que la anterior, que era el área por el ancho. Por esta razón vamos a ocupar este modelo matemático, que es el que está aquí abajo. El área va a ser igual a 0.6418 por la longitud por el ancho más 0.6351. Bueno, vamos con la interpretación de nuestros resultados. Como les acabo de mencionar, esta se acerca un poco más al 1, por lo tanto es la que vamos a ocupar. Y bueno, aquí tenemos nuestros datos, nuestra tabla, y aquí está nuestra gráfica, en donde nos podemos dar cuenta que la línea que se traza, muchos de los puntitos sí se acercan a esta. Y bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que primero vamos a tener a f de x va a ser igual a x. Esta es una función donde si x es 1, y va a ser 1. Entonces 1,1, 2,2 y así respectivamente. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí en el 1 va a ser igual a esto, 0.6418 y así sucesivamente. Entonces ya cambió un poquito nuestro gráfico. Y es lo que ya vamos a terminar teniendo en esta gráfica, ¿no? Que es la función que nosotros estimamos para el área foliar.
Entonces, ¿cuál es nuestra solución de nuestro problema? Y bueno, al emplear el análisis de regresión como variable independiente, el producto de las láminas lineales de la hoja de la longitud por el ancho, se obtuvo un coeficiente de determinación, que es la R cuadrada, de 0.9865. Por lo tanto, nuestra gráfica va a quedar de esta manera. Los puntos naranja van a ser la nueva área, por decirlo así, con nuestra nueva función, que son casi similares a los que nosotros medimos experimentalmente. Y bueno, esto nos puede decir que esta ecuación de regresión lineal puede emplearse para la estimación de la superficie foliar en dichas variables. De esta manera, la ecuación de regresión encontrada se ajusta de manera precisa para la estimación indirecta de la superficie foliar en este tipo de hoja, tomando como variables de entrada el largo y el ancho de las hojas que descartamos, lo cual se ha comprobado en otras especies, a la vez que su empleo también ha posibilitado la determinación del índice de área foliar. Así que para la hoja que se ocupó se podría recomendar la siguiente función.